usted dice que anduvo en varios campamentos. ¿Y por qué usted no le pedía a los superiores que la cambiaran de campamento? Yo siempre tenía que andarlo siguiendo a él en el destacamento que él andaba. Como ahí andaba yo pertenecía a los combatientes de él, ¿verdad? Este, porque él tenía su superior, ¿verdad? Pero igual o sea, yo, ¿cómo le explico? La gente me pregunta, Carlito, bueno, ¿y usted cómo vivió así, cómo tantos años y cómo pudo? Entonces, el temor que había en mí, el miedo que yo le tenía a él, el grado de timidez que yo tenía, Carlito, a mí no me dejaba ver para ningún lado. Yo no pensaba nada, simplemente que yo era sujeta, o sea, yo, yo andaba ahí. Mire, una vez en un lugar que le dicen Los Naranjos, me acuerdo que ese día lo estábamos trasladando del lugar. La columna era, no le puedo explicar, quizás de aquí allá al tanque donde se bajaron. Entonces, la columna era grande, yo era casi de las de atrás y yo veía que todos entraban a una casita, ¿verdad? Una casita bien humilde, solo esa casita había ahí. Que cuando la guerra era bien poca la gente que se quedaba viviendo así en casitas así, que decía que ellos no se salían, mejor se morían ahí. Entonces yo era de las últimas y yo veía que entraban, pero era tomar agua que llegaban, ¿verdad? Entonces ese señor tenía un cántaro así con un guacalito de morro y, y todos, ¿verdad? Tomaron un poquito de agua y pasaron. Yo como era de las últimas, lógico, entré de último. Entonces, y lo encontré parado a él ahí, ¿verdad? Y él me dijo, ¿y por qué venís hasta ahorita? ¿Qué te has estado haciendo ahí? Imagínese que acusándome ya que ahí con hombres había estado en la casita, que es que con quién me había quedado ahí. Era algo que yo andaba, Carlitos, mire, la columna, ellos ya se habían ido adelante y él se quedó amenazándome y me decía, aquí te voy a dejar, siempre me amenazaba y me decía, aquí te voy a dejar perdida, ¿verdad? Ya no quiero que me sigas. Carlitos, ¿y yo qué salida tenía? Yo no sabía dónde estaba mi familia, ¿verdad? No sabía. Eh, Primero que yo, Carlitos, cuando la gente me pregunta cómo usted hacía, por qué usted esa vida así de golpe, de maltrato y todo eso, yo no tengo la respuesta, Carlitos, no tengo porque yo en mi grado de timidez que vivía, yo no encontraba la salida. ¿Y cuál era la salida? Yo no encontraba. Entonces, y como le digo, esa pregunta que me hace usted, eso le digo a la gente ahora, yo no tengo la respuesta. ¿Por qué yo como mujer, eh, verdad, me dejaba humillar así? Después de yo andar participando ahí, verdad, era víctima de una persona que era mi pareja. Se aprovechaba quizás del grado que tenía o no sé yo, la verdad, porque la verdad, hasta aquí, no lo sé, porque hasta aquí, Carlitos, se lo digo, él está vivo y todavía me difama, ¿verdad? Y todavía me difama y como le digo, yo no entiendo. Una, una parte sí comprendo ahora que no tenía salida y que uno en esas cosas andaba sujeto uno, o sea, ya andaba ahí, pues, o sea, no pensaba uno en una salida porque no podía, primeramente. O sea, cuando él se movía a toda su gente. Sí, sí. Ah, hubieron varias veces que se movieron ustedes. Sí, Carlitos, sí, sí, eran pocos días los que la guerrilla se encampamentaba, era provisional, los lugares donde estaban eran provisionales. Porque fíjese, Carlitos, déjeme decirle que, vaya, cuando yo me incorporé en esa zona de San Fernando, abajo, allí, allí viera cuánto, allí murieron bastante, porque ese sargento que estaba ahí en la posición esa de San Fernando, él tenía una táctica bien tremenda. Él solo eran emboscadas y seguido. Como esta cuestión era así, ¿verdad?
avanzaban, y veían cómo, de qué forma, ¿verdad? Se aniquilaba el uno al otro. Esa era eso es lo que pasaba. Entonces ahí en esa zona, viera que fue bien tremendo porque ahí estaba un sargento. Él está vivo todavía, está ahí por ahí por Chalate. Entonces sí, fue bien tremendo. No, no, no. Allí no se estaba un campamento de la guerrilla en una sola parte, así muchos días, sino que sí eh, querían aniquilar a este señor porque, ¿verdad? Como él era el que estaba allí con esa posición de la guerrilla. ¿Quién lo quería aniquilar a él? El sargento que de la posición de San Fernando. Y Ujú. no pudo Él aniquilar. se andaba por todos esos cerros, pues no pudo, fíjese, porque ahí está él, ¿verdad? Así es que Y hoy que lo ve usted así, ¿qué piensa de él? ¿Qué dice usted cuando lo ve, se encuentra con él? ¿Y qué se le viene en la mente a usted? y si soy sincera y lo digo, Carlito, porque sabe que a veces yo le pregunto a Dios o me pregunto yo misma, me hago la pregunta y digo yo, Dios mío, ¿por qué siendo una persona que hizo tanta maldad, verdad, todavía está vivo? Y créame que lo normal, Carlitos, que cuando yo lo veo lógico, que se me viene desde el principio hasta el final, cómo fue mi vida, porque hoy en día, cuando mi familia me fue a recoger allá a, a donde mi familia me encontró, mi mamá, este, eh, todo el tiempo, desde que yo andaba en el monte, yo vi cómo me las desmané yo sola, otra gente me ayudaba, porque cuando yo di a luz a esa niña, él no estaba, a los 15 días la conoció, y fueron otras personas las que me sacaron en hamaca, ¿verdad? Porque yo la niña la tuve en una cueva, en un cerro, pero que habían cuevas. Y ahí, solita, sin luz, pero ni de un fósforo ni de nada. Y cuando yo di a luz, al siguiente día, a las 5 de la mañana, me sacaron en hamaca. Menos él, sino que otra gente. Y entonces créame que cuando yo veo a esta persona y tanta maldad, tantas cosas que hizo, yo me hago la pregunta y digo, Dios mío, me dice mi hija, mami me dice, es que a Dios nadie lo entiende. Dios no es injusto como nosotros, que haciendo maldad y Dios todavía nos tiene, quizás Él nos permite que nos arrepintamos de todo lo malo que hicimos, ¿verdad? Entonces, y sí, se me vienen todos los recuerdos de todito, Carlitos, porque la verdad, como se lo digo, no termino ni de toda la tarde. Toda mi trayectoria, cómo yo aguanté maltrato. Además de yo andar ahí, ¿verdad? Involucrada. Este, pero cuando estaba ahí, ¿qué, qué, qué, qué obtuvo usted allí? ¿Obtuvo alguna ganancia andar allí o qué? Ya dijo usted, va, que obligada. Pero hoy en día decimos, no, si algo no me gusta a mí, yo es como un trabajo, va. Si un trabajo a usted no le gusta cómo lo trata, usted lo deja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Fuerza Armada, alguien que a mí no me gustaba, cómo me trataban ahí, yo lo que hacía es salirme, y ahí terminaba todo, ¿verdad? Pero con usted era muy diferente, y diferente a lo suyo, porque lo suyo estaba presionado por el comandante, ¿verdad? Lo que yo me admira y analizo yo, cuando usted daba luz, ¿quién es que la atendía? Estaba ¿Andaban nadie. enfermeros allí o andaban alguien No, preparado ahí para atender? Porque supuestamente no salía embarazada solamente usted, sino que habían más también, supuestamente. sí, pero enfermeros que lo atendieran a uno no. Se acostumbraban uno buscar a las señoras de más experiencia. Una señora, ella ya murió ya hace tiempo, ella era la que
como antes no iba al hospital uno que diga que va a ponerse en control y todo eso. Habían parteras. Habían parteras. Y sí, ella estuvo en esa cueva conmigo. Y ella me decía, mire, no camine para allá porque ahí para abajo es un gran barranco, porque uno no conoce los terrenos. Y ella era de por esa zona. Entonces ella me decía, no se vaya ahí porque ahí es barranco para abajo, se va a matar, me decía ella. Y usted se puede imaginar una angustia de un dolor de parto en una cueva sin luz que ni siquiera conoce el terreno uno. Y uno se pone a pensar, yo en la angustia, yo no sentía, bueno, pero el papá, mi compañero de vida, no está en este momento que yo más lo necesito. Yo no pensaba en eso. O sea, yo en ese momento no pensaba en eso. Pero hoy después yo analizo muchas cosas y pues normalmente, Carlitos, cuando un hombre quiere a una mujer, esto se me viene siempre. Yo he escuchado parejas, dicen los, dicen los hombres, no, yo a mi esposa no la dejaría que tuviera tantos hijos. Yo a mi esposa la tengo que cuidar. O sea, la valoran y lo más que dejan que tengan es un hijo, dos o lo más tres. Pero yo, Carlito, él nunca quiso que yo planificara. Bueno, que en el monte no se permitía eso, pero hoy después de la guerra, hoy en día, que yo hubiera podido tener la posibilidad, no me permitió. Entonces eso significa que amor no había, ¿verdad? Así es que eso lo vi desde el principio, Carlitos, a eso me refiero. Eso lo vi desde un principio y lo analizo hoy después, ¿verdad? Que cuando no se quiere la persona, bueno, que ahí yo creo que a nadie, ahí no sentían amor por nadie, la verdad, porque fíjese, Carlitos, que yo hoy entiendo algo y es muy importante y lo voy a explicar. Yo ahora no siento preferencia por ninguno, ni por lo que en lo que yo anduve involucrado, ni por los otros. Yo ahora lo que veo, yo a usted lo veo ahora, Carlitos, como mi prójimo, ¿verdad? Como mi prójimo. Usted anduvo en el ejército, yo anduve en el otro bando, pero yo lo veo como mi prójimo, ¿verdad? Porque yo ya no tengo eso. Entonces, y créame que en ese entonces no querían a nadie, ¿verdad? A nadie, porque era una vida bien tremenda, bien tremenda. Yo, como le digo, eh, yo lo digo con toda certeza que no querían a nadie porque a los pobres guerrilleros, a ellos los ponían a cavar su propia tumba para matarlos. Y eso no es amor. O sea, hoy yo entiendo las cosas, Carlitos. Antes no las entendía, pero ahora sí las entiendo. Y antes, Carlitos, yo no encontraba la salida, porque cuando yo me iba a suicidar debajo de ese palo de mango, yo era porque yo no encontraba la salida, yo pasaba frustrada, porque yo no podía decirle ni siquiera hola a nadie, no podía voltear a ver a nadie. Ese día me dio una gran paliza porque yo iba para el pozo a bañarme. El pozo, allá del pozo dependía un camino, luego más acá dependían dos. Entonces yo iba para el pozo, el guerrillero venía para el campamento y él se fue detrás de mí. Yo no encontré el guerrillero que él dijo que había encontrado. Entonces yo no lo encontré y él sí lo encontró, porque más acá se hacían dos caminos. Y sabe, Carlito, por esa vez me iba a suicidar yo, porque él me dio una gran paliza, que dijo que yo iba al pozo porque a estarme con ese guerrillero. Y yo, Carlitos, como pongo a Dios por testigo, yo pongo a Dios por testigo, porque yo le hago una pregunta, Carlito. Si usted le dice a su mujer, a su esposa, qué sé yo, en la situación en la que yo andaba, usted le canta y le dice, el día que te metas con otro, que me dé cuenta, te voy a hacer pedacito de recogerte en canasto. Carlitos, cree que esa mujer no va a tener miedo y va a pasar con esa zozobra? ¿Cómo, cómo sabiendo eso, Carlitos, uno va a ir y así de fácil va a hacer las cosas? No, Carlitos, yo viví con eso porque él en una ocasión me dijo, te voy a hacer pedacitos el día que me dé cuenta que andas, que vos, ¿verdad? Andas con otra persona. Carlitos, yo no era la que, como soy ahora. Yo ahora puedo hablar, Carlitos, puedo ser libre. Ahora que vivo con mi nueva pareja,
Yo soy libre. A la gente conocida le puedo hablar, ¿verdad? Libremente. Ernesto lo sabe. Y él bien me conoce quién soy yo, ¿verdad? Yo no soy la persona que él decía allá en la guerrilla que yo era, ¿verdad? Demasiado. Entonces, bueno, porque se me daba vuelta la olla de la sopa ahí donde estaba cocinando. Por eso me pegaba también, pues. Bueno, y cuando él salía del campamento, se iba unos sus 15 días, 20 días, me imagino, ¿quién es que quedaba encargado allí? Tenía que quedar Sí, un quedaba encargado. jefe de pelotón, jefe de escuadra. Siempre ellos quedaban ahí. Ujú. Ajá, como esa cuestión era así que, bueno, habían diferentes áreas, los de servicio, del área de servicio, que se encargaban de conseguir la comida, ¿verdad? Y así, en diferentes áreas, se compartían el trabajo. Pero como le digo, bueno, fue una persona, él no es cualquier persona. Y voy a decir algo, Carlitos, que yo no lo quería decir, pero lo voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque tengo muchos motivos para decir la verdad. Y pongo a Dios de testigo. Ya hoy, después de los acuerdos de paz, me mataron una niña. La edad de un muchacho que tengo aquí, Chelito. Hace, tenía 6 meses de embarazada yo. Me la mataron y déjeme decirle que fue por las consecuencias de lo que él hacía, ¿verdad? Yo cuando le digo la palabra, Carlitos, él no es fácil. Yo creo que usted me entiende, ¿verdad? Usted me tiene que entender y todos los que vean este video lo tienen que entender. Él no es fácil. Pues la niña tenía 7 años, Carlitos, y, y la agarraron por ahí en las vueltas, en la calle. Y sí sé, Carlitos, porque se hizo una investigación y a él le querían hacer daño. Y no lo agarraron a él, sino que la niña pagó las consecuencias. Pero eso ya en los acuerdos de paz. Ya hoy después, Carlitos, se le estoy hablando de 25 años, de 24. Ah, bueno. Sí.